Hola a todos y bienvenidos una semana más a nuestro ciclo de webinars Take a Break for Your Brain, un evento patrocinado por PMM Business School, entidad perteneciente al grupo empresarial de PMM Innovation Group. Como ya sabéis, y para los que nos acompañan por primera vez, con este tipo de eventos lo que tratamos es de ofrecer interesantes experiencias y opiniones de profesionales en activo, desarrollando temas de actualidad y de referencia a la industria actual, permitiendo que nuestros espectadores tengan la oportunidad de oxigenar la mente por una hora y en mitad de la semana con contenido de valor. En el caso de hoy, nos centraremos en el área de gestión de activos, enfocándonos esta vez en el papel que desarrolla una auditoría de sistemas en gestión de activos y el valor que podemos obtener de ello. Tratando de hacer aún más completa vuestra experiencia, permítanme mencionarles ciertas recomendaciones en relación al tema. Y es que hablando de gestión de activos, sería un gesto bastante feo por nuestra parte no mencionar una de las formaciones con más renombre de nuestra escuela. Esta formación se trata del MBA en gestión de activos físicos, el cual lleva ya 12 ediciones formando a profesionales y posicionando sus perfiles en el mercado, notablemente a la hora de apostar por mejores condiciones laborales o posicionamiento en el mercado. Además de esto, esta formación de 12 meses ofrece algo más, y es que, además de clases online al uso, incorpora en su programa una gran experiencia con la Semana Internacional, donde organizamos un encuentro en presencial con todos los alumnos de cada edición para brindar la oportunidad de un aprendizaje learning by doing, mediante actividades outdoor, visitas a centros de investigación y universidades, con el objetivo de facilitar un networking y posibilidad de hacer contactos internacionales. Aún tienen tiempo de echarle un ojo e ir reservando su plaza para la 13ª edición de este año, con inicio el 12 de septiembre. Por otro lado, entendemos que para un posible interesado en capacitarse en el área de gestión de activos, 12 meses puede ser un compromiso a la hora de buscar una formación y por eso también contamos con cursos más cortos de contenido más específico en el área, también relacionado a la gestión de activos. Uno de ellos es el curso Cómo desarrollar e implementar la gestión de activos para líderes, con una duración de 12 horas e inicio el 18 de abril, y el curso de auditor líder en sistemas de gestión de activos ISO 55001-2014, con una duración de 40 horas e inicio el 16 de mayo. Y para concluir, debido a nuestra amplia experiencia en el área de gestión de activos, como les comento, nuestra escuela operativa ofrece programas sobre el área más específicos aún para aquellos interesados con un objetivo de negocio o sector más específico. Para vosotros, simplemente daros a conocer la posibilidad de informaros sobre el Diplomado de Gestión de Activos para Manufactura, una formación diseñada para aquellos del sector con objetivos de mejorar el rendimiento y productividad de procesos para ganar una mayor competitividad en el mercado. Se trata de una formación de 6 meses, reconocida con una doble titulación universitaria, y empezamos con ella el 20 de junio. Y por otro lado, para los profesionales aquí presentes con necesidad de adquirir competencias para alinear su empresa a lo establecido en la Agenda de 2030 con los ODS, tenemos dos formaciones que están siendo muy aclamadas. Una de ellas es el posgrado de Green Business Management, Gestión de Activos y Sostenibilidad, con una duración de 6 meses e igual que el diplomado anterior, reconocido con una doble titulación. Comenzaremos con ella el 19 de septiembre y por otro lado el curso de 12 horas de Desarrollo Sostenible en la Gestión de Activos. De ambas y de todo lo comentado les facilitaremos el link al final del webinar. Y ahora sí, para concluir, lo que les recomiendo son 4 libros de lectura casi obligatoria, digámoslo así, para profundizar en el tema de la sostenibilidad organizacional en cuanto a la gestión de activos. Change Management es el primero de ellos, ABC para la gestión de activos, Gestión Integral de Activos y Finanzas para la gestión de activos. Me encantaría hablarles un poco más sobre cada uno de ellos, pero hoy el protagonismo corresponde a nuestra ponente, la doctora Tibaire de Pool. Por eso os invito a obtener más información en nuestra web, donde también tenéis la posibilidad de obtener una lectura gratuita del primer capítulo a modo de prólogo. Y sin ánimo de haceros esperar más, os vuelvo a dar la bienvenida al evento de hoy y os invito a interactuar tanto con la doctora de Pool como con todo nuestro equipo, no solo por el chat, el cual tenéis a vuestra disposición para comentar cualquier cosa, sino también mediante el apartado de preguntas y respuestas. Expongan todas sus preguntas e inquietudes para comentarlas con nuestra invitada tras su ponencia. Y aprovechar que es en directo para interactuar con nosotros, como os digo. Así que disfruten mucho, chicos, y le dejo presentarse, doctora. Muy bien, perfecto. Oye, un saludo a todos. De verdad que, como siempre, para mí es un verdadero placer
de poder compartir con ustedes, tal como dice el lema de Take a Break for Your Brain, es decir, reservar aunque sea 45 minutos, media horita a la semana, un poco para ver otras cosas, tratar de compartir también conocimientos, ¿cierto? Sé que actualmente estamos todos súper ocupados, pero bueno, debemos de tomar también un tiempo para un poco ver nuevas ideas, ¿no? O de alguna forma fortalecer las que ya tenemos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, darles la bienvenida y gracias por compartir ese tiempo que es tan preciado actualmente con nosotros, ¿vale? Bueno, un poco para los que no me conocen, pues mi nombre es Tiberia de Pool, soy socia fundadora de PMM Innovation Group, que somos un grupo de empresas en las que tenemos diferentes unidades de negocio, una de ellas es PMM Enterprise Certification, también tenemos la Escuela de Negocio, PMM Business School, y también tenemos consultoría estratégica a través de nuestra oficina en Estados Unidos, en Florida, y también a nivel de consultoría táctica, ¿vale? A nivel de PMM Learning. Bueno, en este momento me encuentro en nuestras oficinas, aquí en una de nuestras oficinas principales, que es en Valencia, España, ¿vale? Estoy aquí desde aquí proyectando para ustedes y bueno, un placer como siempre. Pues bueno, tengo más de 20 años de experiencia industrial y académica, siempre digo con una suerte increíble de poder trabajar en más de 10 países y también poder trabajar en diferentes sectores, como los que podéis ver aquí. Y eso la verdad que enriquece muchísimo porque veo diferentes realidades a nivel del mundo, no solamente a nivel de las certificaciones que realizamos, recordando que PMM Enterprise Certification fue la 8ª empresa a nivel internacional en ser acreditada para certificar sistemas de gestión de activos en ISO 55001, ¿vale? Entonces he tenido la oportunidad de trabajar en estos diferentes sectores, además también de ser auditora líder a nivel de los sectores de energía, generación, transmisión, distribución, en diferentes tecnologías, incluida la generación no convencional, ¿vale? Y también en servicios públicos a nivel de todo lo que es el tema de saneamiento de agua, que son uno de los sectores en los que hay bastantes exigencias y demandas respecto a lo que es la parte de certificación de gestión de activos. He liderado equipos de auditores en más de 10 países, a nivel de Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, España y Perú, ¿vale? Y bueno, trabajo con estas especialidades que les comento. Bien, en este sentido, lo que hemos preparado para el día de hoy se relaciona a la experiencia y también a todo lo que se está manejando a nivel internacional con respecto a el valor que se le está aportando, ¿vale? A lo que es auditorías en el sistema de gestión de activos, ¿vale? Entonces voy a hablarles un poco de esto porque la verdad que yo desde que de alguna forma descubrí esta actividad, la verdad que es muy interesante y lamentablemente siempre lo digo en los cursos que comentó un poco Paula, que tenemos en mayo, yo creo que ya llevamos más de 60 ediciones de esa formación que estamos dictando desde el 2014, de auditores de sistemas de gestión de activos, y siempre le digo a las personas que participan, yo les digo a mis queridos alumnos, lo que les digo es que tenemos que aumentar el valor de lo que es un auditor, ¿vale? El auditor tiene que representar un valor que no es simplemente ver temas documentales, ¿de acuerdo? No solamente llegar a esa capa documental, y tenemos que darle un valor a lo que es esta actividad, ¿de acuerdo? Que es algo bastante relevante en los tiempos que siempre ha sido relevante, pero lo está haciendo aún más, ¿no? Y tenemos que darle ese valor que tenemos, ¿vale? Cada esquema de certificación, de sistemas, calidad, medio ambiente, seguridad, gestión de activos, también tenemos el de facility management, tenemos el de continuidad del negocio, ¿vale? Etcétera, etcétera. Cada uno de ellos no es que uno sea mejor que otro, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta eso. Pero cada uno se enfoca a un aspecto clave y a riesgos específicos, ¿de acuerdo? Entonces, un punto importante que tenemos que considerar es que la auditoría de un sistema de gestión de activos no es igual a una auditoría de calidad,
¿vale? Son todas complementarias porque son sistemas que la organización decide implementar, pero veo con preocupación muchas veces, se los digo con toda la experiencia y el cariño que le tengo a esta actividad, de que muchas veces se toma muy a la ligera, se está tomando muy a la ligera en las organizaciones las auditorías del sistema de gestión de activos, y lo que hacen es un poco ampliar lo que es la auditoría de calidad, le agregan 2 o 3 cosas y hacen esa evaluación. Y eso genera un gran riesgo para lo que es la organización como tal, porque no estás cubriendo aspectos claves, ni siquiera con el conocimiento clave, ¿vale? Que tiene un esquema de gestión de activos. Y además de eso, tergiversamos o se tergiversa lo que es una auditoría real de gestión de activos. Entonces, les tomo en cuenta un poco esto para que lo consideren, ¿de acuerdo? Y que le demos realmente el valor que esto tiene, ¿ok? Entonces, la primera pregunta que tenemos que responder es, ¿cuál es el valor que debe generar la auditoría de gestión de activos, ¿no? Y para ello tenemos que comprender cuál es la orientación de la gestión de activos. Es lo primero que como un buen auditor de este tipo de sistemas tenemos que entender. Y también entender el contexto en el que se está manejando y en el que nos estamos manejando en los actuales tiempos en los que estamos. ¿De acuerdo? Y yo les doy unas claves de estudios y evaluaciones que hacemos, ¿vale? Desde PMM Innovation Group, con colaboración de asociaciones, ¿de acuerdo? De qué es de lo que se está moviendo con respecto a esto, y también arraigado en la experiencia que tenemos en los diferentes países en los que trabajamos, ¿no? Entonces, un punto importante relacionado a esto está referenciado en la orientación a los riesgos y el valor sostenible. Son variables importantes. Posicionamiento de mercado, confianza y asegurar ingresos. Estos 5 aspectos que les coloco aquí son preocupaciones, ¿ok? Preocupaciones, dolores, como también les suelen llamar en muchos países, que tienen las organizaciones que son intensivas en activos. Cuando hablamos de organizaciones intensivas en activos, son aquellas empresas, recordemos, que la mayor parte de sus ingresos se originan de qué tan bien gestionan sus activos. Y cuando hablamos de esto, no solamente hablamos de mantenimiento, no solamente hablamos de operación, sino también hablamos de qué estamos obteniendo de esos activos. ¿Estamos asegurando los ingresos? ¿Estamos asegurando un margen de beneficios que esto nos tiene que proporcionar? ¿Estamos generando confianza a la autoridad, al sector, al ente regulador, si somos una empresa regulada, al mercado, si somos una empresa que no está regulada, pero que de alguna forma el mercado nos exige temas sostenibles, ¿vale? Nos puede ayudar esto a un posicionamiento de mercado, tener un sistema de gestión de activos que además esté avalado, certificado, etcétera, etcétera. Estamos asegurando el valor sostenible, y cuando hablamos de valor sostenible no solamente hablamos de qué tan respetuosos somos con el medio ambiente, es parte, pero la sostenibilidad también está enfocada a temas relacionados a la solvencia financiera. Es decir, la sostenibilidad no solamente es qué tanto impacto en el medio ambiente o qué tanto estoy orientado a los objetivos de desarrollo sostenible, sino que también hay un tema importante, es con la gestión que estamos haciendo, realmente estamos asegurando confianza de que podemos seguir dando el servicio esperado, ¿ok? Con el costo esperado y con los márgenes previstos de beneficios para la organización. Entonces, hay un componente muy importante de la sostenibilidad relacionada a lo que sería la solvencia financiera. Siempre digo, en el máster, por ejemplo, cuando estoy en el máster de gestión de activos, el de excelencia operacional que dicta nuestra escuela, cuando me preguntan sobre esto, yo les digo, mira, podemos tener clientes totalmente satisfechos, ser la empresa mejor posicionada a nivel de qué tan bien lo hacemos, ¿no? Reconocida, pero podemos estar en la quiebra. Entonces, esos son aspectos que dentro de gestión de activos preocupan, ¿vale? Tanto a dueños de los activos
¿vale? Como también a la autoridad, vamos a decir, a los órganos públicos que de alguna forma regulen ciertos servicios, ¿no? Podemos estar hablando de servicios públicos, estamos hablando, por ejemplo, yo trabajo a nivel de auditoría para empresas, por ejemplo, que tienen saneamiento de agua, ¿vale? Es un servicio clave, vital, para, por supuesto, todo el tema de generación de energía, también para movilidad. Estamos hablando de transporte público, metros, autobuses, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la preocupación es eso, ¿vale? Hoy estamos dando un servicio, pero con lo que estamos haciendo podemos asegurar que vamos a seguir manteniendo el servicio por lo menos los próximos 10 años. Estamos asegurando que como estamos gestionando los activos, podemos crecer más o menos parecido a las proyecciones de la demanda, ¿vale? Tanto si es de energía, tanto si es de movilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y también las auditorías de gestión de activos y la gestión de activos en sí misma está orientada a riesgos. Es decir, una auditoría de gestión de activos se orienta a evaluar si conformidad de que se están cumpliendo unos criterios y unos requisitos establecidos, pero también está orientada a evaluar si existen vulnerabilidades, ¿vale?, que la organización no está cubriendo y que puede poner en riesgo este tema relacionado a valor sostenible, posicionamiento de mercado, confianza y aseguramiento de ingresos, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de esto, estamos hablando cuando las organizaciones estamos dándole un mensaje muy importante y muy potente a los auditores internos, es decir, a aquellos auditores que realizan evaluaciones para su propia empresa o que son contratados por empresas para hacer este tipo de auditorías internas. Pero también para auditores, como es mi caso, que trabajo para una organización acreditada para poder certificar empresas, ¿no? Estos son 5 aspectos que a nivel internacional preocupan, ¿ok?, con respecto a la gestión de activos, ¿no? Entonces, es la visión que tenemos que tener si realmente queremos generar valor. Lamentablemente, cuando se habla de auditoría, el término está muy tergiversado, ¿de acuerdo? Y se orienta mucho a, bueno, es que, claro, viene un auditor y el auditor lo que viene es a buscarme los no cumplimientos, ¿vale? Y ponerme no conformidades o ponerme desviaciones. Y siempre digo, nuestra labor como auditor no es esa. Nuestra labor es evaluar conformidad. Fíjense que es positivo, es decir, tenemos que recabar la información necesaria y hacer las preguntas inteligentes y hacer las pesquisas clave para poder evaluar que realmente la organización está de alguna forma orientada a estos aspectos y además aspectos legales y requisitos legales a la que está vinculado a su sector, ¿vale? Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Si realmente queremos generar valor a través de las auditorías, ¿ok? Es un esfuerzo, es un trabajo, es un estudio que hay que realizar en las organizaciones. Esto es un gasto que las organizaciones realizan, ¿vale? Porque no es capitalizable muchas veces. Y entonces hay que orientarla adecuadamente. Bien, en este sentido hay que ponerle un poco de luz a esto, ¿no? A pasar de un poco de esta incertidumbre de cómo generar valor. Y les voy a mostrar 5 aspectos fundamentales que tenemos que tomar en cuenta, ¿vale? Y esto se lo digo basado en estos estudios que hemos realizado, basado también en las solicitudes que nos hacen como empresa para auditar. Hay organizaciones que nos contratan porque es una exigencia regulatoria, ¿vale? Como pasa en el sector eléctrico, pero también tenemos clientes en otros ámbitos, por ejemplo, en bebidas y alimentos, también, por ejemplo, somos contratados por fondos de inversión que quieren asegurarse que sus activos, ¿vale?, con un ojo externo y bajo una auditoría llevada adecuadamente, pues quieren validar que se estén cumpliendo todas las condiciones que esos activos deben de tener. Y también, por ejemplo, hay organizaciones que lo hacen también de manera voluntaria porque esto representa un aspecto competitivo frente a la competencia,
Por ejemplo, hemos sido contratados por organizaciones que prestan servicios de gestión de activos y que sin embargo no tienen ni un activo, ¿vale? Y se dan cuenta de que su competencia tiene 9001, tiene la de medio ambiente, tiene la de seguridad, ¿vale? Por ejemplo, y se dan cuenta que, claro, ya al tenerlas todas ya no es algo competitivo, es como la base, ¿cierto? Y se dan cuenta y dicen, oye, pero del sector nadie más tiene la ISO 55001. Entonces, ¿me puede generar esto una ventaja competitiva? Y muchas veces lo evalúan y nos contratan para que hagamos esa auditoría y certifiquemos que realmente ellos están cumpliendo con las prácticas adecuadas, ¿no? Entonces, fíjense los diferentes valores que esto aporta, ¿no? Y es importante tenerlo en cuenta. Bien, lo primero que tenemos que considerar del valor que debe generar una auditoría de gestión de activos es que tiene que estar orientada a los riesgos. Y tenemos que validar la conformidad de que la organización esté gestionando los riesgos adecuados. Cuando se habla de riesgos, y esto se los digo, bueno, tengo historias para esto, es que siempre se relaciona o a la parte de safety, es decir, toda la parte de, que es muy importante, la parte de seguridad de las personas, de seguridad también de la comunidad que está a lo mejor alrededor de los activos, ¿vale? Pero no se limita hasta ahí la parte de riesgo de los activos. A veces también se ven como aspectos, bueno, las fallas que podemos tener, riesgos operacionales, pero no se limita ahí. De hecho, hay entes reguladores de ciertos sectores en las que ya están dando exigencia a gran cantidad de los riesgos que les voy a comentar a continuación. Entonces, la visión como auditor es que tenemos que tener en cuenta esto, ¿vale? La parte de gestión de riesgos, pero relacionado aquí. Por ejemplo, riesgo patrimonial, que se relaciona a la seguridad física, acceso, control de acceso, controles relacionados a posibles vulnerabilidades de las instalaciones que pueden generar, por ejemplo, daños en nuestros activos, ¿de acuerdo? Y por tanto la organización debe demostrar que tiene ese análisis y además de ello tiene estándares para minimizar estos riesgos. También salud de activos y capacidad. Esto es algo vital, ¿ok? Es decir, y es algo que otras normas, por los esquemas que tienen, no lo solicitan, pero hay requisitos clave relacionados a que la organización debe demostrar que gestiona la integridad de sus activos o la salud de sus activos y la capacidad de las mismas, como les digo, para ser flexibles a nivel del servicio que presta o a nivel de producción también, ¿vale? A nivel de riesgos, por ejemplo, operacionales, continuidad del servicio, continuidad del producto. Sostenibilidad, ¿ok? Riesgos acerca de la sostenibilidad. Por ejemplo, lo que les decía, riesgos financieros, riesgos de cumplimiento legal, riesgos de cumplimiento de especificaciones de diseño de las instalaciones, algo súper importante. Riesgos de que el producto no pueda seguirse sosteniendo en el tiempo, ¿vale? Y esto tiene temas de financieros, competencia, ¿ok? Que es a nivel de las personas, todo el tema de cambio generacional, todo el tema de, por ejemplo, nuevas competencias que se requieren con este mundo en la que se tiende a nuevas tecnologías, todo más digitalizado, etcétera, etcétera, ¿vale? Y también el riesgo financiero, ¿no? Y algo muy importante que son los ODS, para los que a lo mejor no lo referencian, son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Qué pasa? Vivimos en una sociedad que cada vez es más demandante. Es decir, yo antes, por ejemplo, y esto pasa con muchos usuarios de productos o clientes de productos, en la que no te miramos mucho las etiquetas, pero ahora te miras mucho la etiqueta verde, ¿cierto? Te miras un poco de dónde proviene el producto, un poco qué valor genera la marca de ese producto, comprarla, y esto va relacionado un poco al tema de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, una empresa que hoy no conecte su propósito a objetivos de desarrollo sostenible puede tener un riesgo o una vulnerabilidad bastante importante, ¿ok? Y eso forma parte
del contexto de la organización y tipificado en los requisitos de ISO 55001. Entonces, estos son aspectos que preocupan mucho a las organizaciones y que preocupan mucho también a los gremios sectoriales, a la autoridad, ¿cierto? Y son demandas de requisitos a nivel comunitario, ¿de acuerdo? Entonces son temas de sostenibilidad. Aseguramiento de los resultados forma parte de la gestión de riesgo. Y fíjense, aseguramiento, garantizar que los niveles de servicio que la organización se ha comprometido o que lo han comprometido a nivel de temas legales, contratos, etcétera, etcétera, se van a cumplir, ¿vale? Cumplimiento legal regulatorio, básico, vital, ¿cierto? Temas de ciberseguridad, es de hecho un riesgo tipificado claramente en la gestión de nuestros activos y muchos entes regulatorios lo exigen. Quizás no directamente hablan de gestión de activos, pero está totalmente vinculado a la práctica, ¿vale? Y tipificado claramente como riesgo. Entonces, fíjense que de esta manera, evaluando, auditando que efectivamente este conjunto de riesgos se están abordando, ¿vale? Es una forma de agregar valor a través de las auditorías que hagamos a nuestra organización o que hagamos a clientes, ¿de acuerdo? Es algo muy importante que tengamos en cuenta. Entonces, si miramos esto, podemos identificar aquellas vulnerabilidades como auditores que la organización no está cubriendo, o también que las está cubriendo, pero no de una forma sostenible. ¿De acuerdo? Vale, solo para verificar, Paula, ¿me confirmas, por favor, que se está viendo mi presentación, por favor? Sí, todo va perfecto. Perfecto, muy bien. Bien, entonces, fíjense que no es un tema menor, ¿eh? O sea, son aspectos que cuando los muestro en los cursos de auditores dicen, wow, pero es que un auditor de gestión de activos prácticamente tiene que ser de la NASA. Va un poquito por ahí. Tenemos que tener bastante conocimiento, ¿vale? Pero también comprender el contexto, ¿vale? Bajo la que se está moviendo también los requisitos, también bajo el contexto en el que se están manejando los riesgos relacionados a la gestión de activos, ¿vale? Bien, el segundo aspecto en la que la auditoría de gestión de activos puede generar valor está relacionada a, para la redundancia, a la orientación de generación de valor sostenible, ¿vale? Y ponerle un dato, trabajamos mucho con la ISO de gestión y dirección de proyectos que ha tenido un ajuste, un cambio, y se habla de esto. Antes se hablaba mucho de el equilibrio entre resultados, riesgo, beneficios. Ahora se habla de valor sostenible, que lleva implícito lo que les estoy diciendo, pero va con un plus más allá, ¿vale? Así que no perdáis de vista lo que es valor sostenible, ¿de acuerdo? Estamos hablando, como les decía, ODS, estamos hablando de solvencia financiera, pero no solo hoy, sino solvencia financiera, que la organización está controlando esto, ¿vale? También de que está dando un valor agregado al servicio y producto que está proporcionando, ¿no? Entonces, aquí que tenemos, uno de los aspectos es aseguramiento de ingresos. Esto es vital. Cuando a veces hablamos de auditoría, del sistema de gestión de activos, malamente se relaciona a documentación, se relaciona como si fuese un manual. Vamos a auditar un manual. Estamos perdidos totalmente, ¿vale? Parte de nuestra auditoría es esto, es cómo la organización está asegurando la generación de valor sostenible. ¿Okay? Hablamos de aseguramiento de ingresos, cómo lo están asegurando, ¿de acuerdo? ¿Qué tan alineadas están las iniciativas de la compañía? Y esto no me lo invento yo, lo dice la norma, ¿vale? ¿Qué tan alineados están los objetivos, los planes, las iniciativas, lo que se está midiendo, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué tan alineados están los criterios y procesos de decisión? En auditorías me encuentro de que muchas organizaciones no lo tienen claro, ¿ok? O hay múltiples criterios, o los criterios no están ponderados, o lo que me he encontrado muy grave ha sido de que los criterios no están conectados con los objetivos del negocio, con los desafíos del negocio o con requisitos, ¿vale? O son etéreos, es decir, bueno, depende con el cristal que lo mire, pues será una cosa u otra, ¿vale?
Foco en eficiencia, mejora continua, pero de verdad, no filosófica. Mejoraremos continuamente para ser líder del sector, ¿eso qué es? Entonces, nosotros, nuestra labor como auditores es validar de que efectivamente esto es de verdad, de que hay evidencias que esto se está cumpliendo y que además está conectado con una estrategia, ¿de acuerdo? Con la estrategia del negocio, con el contexto del negocio, con los desafíos, ¿vale? Criterios y procesos de decisión orientados a generar valor. Un manual, si existe un manual, si existen unos procesos, si existen unos criterios, están orientados a lograr los objetivos de gestión de activos. Si eso está, no se usa, no se logran los objetivos, significa que no hay valor sostenible y tampoco tenemos sistema, ¿vale? Entonces, es importante considerar que el sistema no solamente es un tema documental, por supuesto que es importante, ¿vale? Y de hecho forma parte de los puntos que tenemos que validar. Pero la profundidad de esto está relacionado a lo que les estoy mostrando, generación de valor sostenible. Y hay un tema súper importante, muy importante, que está muy orientado al contexto, dependiendo del sector, y es el tema de vigilancia tecnológica, especialmente en el contexto en el que estamos, que vamos súper rápido, hay demasiadas cosas y se han acelerado muchísimas cosas a nivel tecnológica, en la que ya no hablamos solamente de transformación digital, sino que hablamos de tecnología, de decisiones con inteligencia artificial y un montón de cosas que de alguna manera como auditores tenemos que estar al tanto, ¿vale? Y tenemos que validar si las organizaciones a las que estamos auditando están adoptando este tema de vigilancia tecnológica, por supuesto, dependiendo del sector y también de las posibilidades de las empresas también que estamos evaluando. Pero es importante tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque una organización que gestiona activos y que, por ejemplo, no está evaluando el contexto en el que se encuentra, está abriendo una brecha grande de vulnerabilidades que pueden orientarse que queden fuera del mercado, ¿vale? Entonces, eso es importantísimo que lo tengamos en cuenta como auditores. Luego hay un tercer punto en lo que la gestión de activos y las auditorías tienen que generar valor, que es el tema de la validación del gobierno de los datos, ¿vale? Y esto es un dolor de cabeza para muchas organizaciones y de hecho es principal exigencia para organizaciones que están muy reguladas, pero también es vital para todo lo que exige gestión de activos como tal, procesos de decisión, toma de decisiones de forma ágil, ¿de acuerdo? Yo siempre, por ejemplo, para un cliente que trabajamos, que es un fondo de inversión, a ver, ellos no lo hacen porque nadie se lo exija, porque un cliente se lo está exigiendo, ellos lo hacen por asegurar, ellos quieren que un ente externo, acreditado, validado, les diga que la cosa va bien, que se está cumpliendo, o que les diga, venga, usted tiene problemas, vulnerabilidades, vamos a decir, o no conformidades aquí, ¿de acuerdo? Y esto es un punto clave que nos hace mucho énfasis. Dice, yo quiero asegurar que el sistema o la forma en la que gestionamos nuestros activos me asegura que yo voy a tener los datos para tomar decisiones, para saber cómo van mis activos, para establecer si la estrategia que yo estoy llevando está siendo soportada por los activos, o entender de aquí a 10 años qué inversiones debo hacer, bien sea porque mi interés es que las acciones de mi empresa aumenten en bolsa, porque eso también nos lo piden cuando auditamos. Oye, el foco que queremos es ver si estas variables se están cumpliendo, porque yo les pedí estos criterios, ¿de acuerdo? También el tema de que si al querer entender cómo está la condición de nuestros activos, es algo que podemos ver de forma inmediata, ¿ok? Ellos nos comentan eso, y que podamos tomar decisiones ágiles. No esperar, por ejemplo, 3 meses para que me den un informe, ¿vale? De esto, o peor aún, no tener históricos con las que pueda alimentar, por ejemplo, nuevos diseños, ¿vale? De infraestructura. Fíjense lo que les estoy comentando, ¿vale? Entonces, aquí en el gobierno del dato, nosotros como auditores tenemos que tener la visión de, por ejemplo, que la organización debe estar asegurando con sus procesos, con sus criterios, información contable del activo, información técnica, los históricos. A veces solamente las organizaciones se orientan a la técnica, pero ¿y qué pasa con la contable? ¿Qué pasa con los históricos?
¿De acuerdo? Procesos de toma de decisiones basados en datos confiables, es decir, a veces existen procesos de decisión, pero que no usan la información disponible, ¿de acuerdo? No la usan por desconocimiento, porque no le tienen confianza a los datos o por ignorancia al respecto, ¿no? O por falta de una claridad adecuada del proceso. ¿Okay? Conocimiento del índice de salud de activos. Hay una metodología que es el índice de probabilidad de riesgo que maneja otra parte de nuestro grupo, el Centro de Innovación de Estados Unidos, en la que, por ejemplo, este tema de el conocimiento del índice de salud es vital. Es decir, si tengo salud de activos que son pobres, que no va a apoyar, no apoya la estrategia del negocio, pues hay que saberlo. Entonces esto forma parte de ese gobierno de los datos, que la organización demuestre que cuenta con esta información y que además con esto puede establecer cuáles son sus opciones de financiación, de financiación, qué tiene que financiar, en qué tiene que invertir, ¿vale? Hay empresas que, por ejemplo, dentro de sus requisitos tienen que asegurarle a los propietarios de los activos que tienen que hacer inversiones a lo largo del ciclo de vida de ese activo para que el activo no pierda valor. Entonces, esos son requisitos auditables, ¿vale? Que nosotros tenemos que tomar en cuenta y que genera valor para poder identificar si realmente hay conformidad, se está cumpliendo con ese requisito o si hay una vulnerabilidad o una desviación. Bien, proyección de la capacidad de activos, información disponible, es decir, que sea eficaz, eficiente y ágil, ¿vale? Es decir, recordemos el tema sostenible. Si para tomar una decisión tengo que parar la empresa o la organización, tiene que parar la organización y colocar a un conjunto de ingenieros, en vez de estar pensando en la estrategia, a picar datos para tomar una decisión, pues no se está cumpliendo con uno de los criterios claves de gestión de activos. ¿Ok? Bien. El cuarto aspecto, y no menor, donde gestión de activos genera valor, es que nuestra visión de auditor no es solamente validar los resultados que hoy está tomando la empresa, que está obteniendo la organización. Es decir, sí, estoy logrando el EBITDA, estoy logrando el ROIC, está logrando el ROA, ¿cierto? Está logrando los niveles de servicios esperados, ¿vale? Eso es importante, es una evidencia que como auditores tenemos que recoger, pero nosotros tenemos que validar que ese resultado se está garantizando. Y eso lo único que se puede lograr es a través de que la organización nos demuestre que existe un proceso sistemático. Es decir, existe una forma de hacerlo que además puede ser auditable, ¿de acuerdo? Y que se está cumpliendo, ¿vale? Y eso es, por ejemplo, evaluar que realmente existen unas fases para la gestión del ciclo de vida de los activos, que estas fases tienen roles y acciones definidas claras y que estas fases no es solo O&M, ¿ok? Parte desde la estrategia hasta la renovación y disposición final. Eso es clave, es vital, ¿vale? También que la organización debe demostrar que existen controles fuertes para asegurar resultados. Es decir, cuando hablamos de un proceso, no hablamos solamente de, bueno, necesitamos tener un proceso documentado. No, el proceso tiene que estar orientado a que se puedan lograr los objetivos que la organización ha planteado en la generación de valor sostenible. Esos procesos tienen que estar controlados, nos tienen que demostrar que se tienen controlados y que además realmente están aportando un valor a la organización. Entonces, ocurre muchas veces, y eso como auditor tenemos que ser conscientes, de que las organizaciones a veces definen muchos procesos, pero que no están generando valor a la organización, no aportan valor a la organización. Bien sea porque es un proceso que ha sido documentado aparte de los ejecutores, es decir, no han participado en esa evaluación, ¿vale? Se ha sido solamente documentado para cumplir con un manual, por ejemplo, o no tiene las características necesarias para que oriente a la organización a cumplir con los objetivos planteados. ¿De acuerdo? Esa es la forma en la que nosotros tenemos que abordar este tema de proceso sistemático. Que los procesos existan, que son claros, que realmente se están aplicando, que existe una gestión de cambios a nivel de activos, a nivel también de las personas, ¿de acuerdo? Y eso es un proceso sistemático,
¿vale? Y eso es lo que nosotros debemos asegurar que estamos abordando cuando hacemos auditorías para que realmente podamos generar valor. A la final, todo esto de la auditoría de gestión de activos y del sistema de gestión de activos se orienta al punto 2. Es orientación a generación de valor sostenible. ¿Ok? Es un tema vital, ¿vale? Y como quinto aspecto que tenemos que considerar que la auditoría de gestión de activos genera valor es el tema de confianza y relevancia. ¿De acuerdo? Y cuando hablamos de confianza es el posicionamiento del mercado. Créanme que un certificado de gestión de activos te genera mucho valor. Primero, te ayuda a las empresas a generar confianza y relevancia en el mercado, un posicionamiento en el mercado, ¿de acuerdo? Pero hay algo importante que como auditores tenemos que ser muy responsables, ¿de acuerdo? Y es que una auditoría interna o una auditoría de certificación, su valor es la confianza. Si nosotros auditamos por encimita o no adecuadamente al esquema que estamos auditando, y, por ejemplo, eso se demuestra de que no estamos profundizando adecuadamente, se pierde total confianza. Y las auditorías, el prestigio de los auditores y el prestigio de las certificaciones se basan en la confianza, ¿de acuerdo? En la confianza, ¿vale? Bien, también genera un posicionamiento y una relevancia a nivel regulatorio, ¿ok? A nivel de políticas que se tienen también a nivel local. Estar dando cumplimiento a esto también nos asegura o asegura a las empresas poder seguir teniendo licencia de operación, ¿de acuerdo? Y también asegura ciertos ingresos. Hay sectores regulados en los que el cumplimiento asegura una cantidad de ingresos importantes, ¿de acuerdo? ¿Vale? También a nivel financiero y a nivel de mercado. Y ustedes dirán, uff, ¿y esto qué significa? Bueno, yo les comento que dentro del máster en el que soy coordinadora académica, el máster de gestión de activos, comentaba antes Paula que ya llevamos, este año vamos a hacer la 13 edición, ¿vale? Tenemos el profesor de finanzas y recuerdo que hace muchos años atrás, y me dice, son 13 ediciones, ¿vale? Que llevamos. Yo recuerdo que cuando me reuní con él la primera vez, le mostré lo que era 55.001 y le pedí, mira, nosotros queremos que un financiero, no queremos que un ingeniero, sino que un financiero dé ese módulo de finanzas para no financieros, ¿ok? Porque, hombre, un financiero entiende los entresijos de lo que es la economía mundial y todo eso, ¿vale? Pero queremos que la orientes a 55.001, ¿vale? Y recuerdo que su expresión, una vez, pasó una semana, nos volvimos a reunir y me acuerdo que me comentó, me dijo, Tibaire, ¿esto quién lo hizo? ¿Quién desarrolló esta norma? Yo le digo, bueno, es una colaboración internacional de diferentes sectores y tal, y me dice, Tibaire, es que la norma pide lo que pide un financiero, lo que pide un banco para darte dinero. Es decir, hay una cantidad de elementos que de hecho, él es jefe de zona y cuando, por ejemplo, se va a financiar un parque eólico, un parque fotovoltaico o cualquier otro tipo de instalación, ¿vale? Ellos piden muchos de los aspectos que se encuentran representados en 55.001. Me dice, es que parece que lo haya redactado un financiero. Y por eso es tan importante esto, ¿vale? Si yo soy una empresa muy regulada, la empresa va a tener 12 focos, ¿de acuerdo? Y es importante que ustedes también, como auditores de sus empresas, probablemente, orienten también a la organización en esos objetivos. No es solamente para cumplir el tema regulatorio. El sistema de gestión de activos debe estar orientado a la generación de valor sostenible para la empresa. Si solamente es un tema regulatorio, nos enfocamos ahí, eso está destinado a un alto riesgo de que ese sistema no sea sostenible.
¿vale? Porque está solamente enfocado a una parte de lo que es un sistema de gestión de activos, que es el cumplimiento legal, ¿vale? Entonces, fíjense que a nivel de financiero y a nivel de mercado, para empresas que no están reguladas, etcétera, etcétera, es bastante importante. ¿De acuerdo? También considerarlo, ¿no? Entonces nos da ese valor de confianza y relevancia. Pero la práctica tiene que ser adecuada, ¿de acuerdo? Tiene que tener la profundidad adecuada, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, quiero que os quedéis con estos 5 aspectos, ¿de acuerdo? Que considero a través de los estudios que hemos realizado, las prácticas que hacemos, las solicitudes que recibimos, esa proyección que también tenemos de cómo va a estar el mercado, no solamente este año, sino en el futuro, y cómo se va moviendo también estos temas, ¿de acuerdo? Es como los 5 aspectos fundamentales con esas diferentes variables en las que una auditoría de gestión de activos debe estar orientada, ¿de acuerdo? En este sentido, pues bueno, reiterarles el agradecimiento que ustedes, bueno, de estar con nosotros compartiendo el día de hoy y esperando que esta información que le queremos transmitir, pues les genere mucho valor en su día a día. Entonces, Paula, abrimos un espacio para las preguntas, tenemos tiempo, ¿cierto? Sí, de hecho ya contamos con 2. La primera de ellas viene de Manuel Gutiérrez y nos pregunta hacia qué considera que debe prestarse más atención siendo auditor de gestión de activos. Muy bien, eso es una buena pregunta, Manuel, muy buena. Fíjense lo siguiente, hay que pensar lo siguiente. Los requisitos de un sistema de gestión de activos, uno, por ejemplo, no existe una ponderación que digamos, voy a poner un ejemplo, es que los planes de mantenimiento, por decir algo, son más importantes que, por ejemplo, asegurar las competencias. No hay nada que nos diga que una cosa es, vamos a decir, más importante que otra. Pero tenemos un criterio clave y es el tema de los riesgos. Por eso empecé un poco la presentación con esa parte de los riesgos, ¿no? Se puede empezar por ahí, Manuel, por la parte de los riesgos. Por ejemplo, si una organización dentro de sus riesgos tiene un problema, o sea, tiene un alto riesgo a nivel de salud del activo, ¿vale? El objetivo de la auditoría, sin por supuesto desconectarnos de los demás requisitos, debe tener un enfoque claro a cómo la organización está mejorando o mitigando ese riesgo de salud, por decir algo, ¿no? Por eso coloqué como primer punto, y agradezco mucho tu pregunta, se tiene que partir a nivel de los riesgos, ¿vale? Por ejemplo, si sois auditores internos en vuestra organización, existe algo que se llama el programa de auditoría en la que debemos de fijar cada año los objetivos, ¿vale? No siempre son los mismos objetivos porque depende del contexto, de los desafíos del negocio, depende del plan de negocio, depende de muchos aspectos de una nueva regulación, depende de una nueva exigencia, depende si la organización está creciendo, ¿vale? Entonces, lo primero que recomiendo es mirar los riesgos, ¿de acuerdo? Y en base a ello, definir o vamos a decir, reforzar los aspectos que vamos a evaluar. Por ahí empezaría, ¿de acuerdo? Y también aquellos desafíos sobre lo que va la organización, es decir, recordemos que los riesgos también están conectados al plan de negocio, ¿vale? Y también son oportunidades. Entonces, por ejemplo, si la organización tiene como desafío el tema de crecer, ¿vale? Entonces, evaluar en los requisitos que vamos a evaluar, buscar evidencias de que la organización está orientando sus prácticas de gestión de activos para apoyar ese desafío. Entonces, ahí te pondría 2 aspectos, los riesgos, ¿de acuerdo? ¿En qué tenemos más vulnerabilidades? O tiene más vulnerabilidad la organización, y también muy vinculado a los temas de los objetivos, ¿de acuerdo? Esos son 2 aspectos importantes. Y agregaría uno más. Si tenemos, por ejemplo, si la organización ha adquirido un nuevo activo, es decir, una nueva planta, una nueva instalación, o por ejemplo, o se ha entregado, ya se ha comisionado una nueva instalación, un nuevo activo, también sería un foco para considerarlo dentro de la auditoría, para asegurarnos que ese nuevo activo, ¿vale?, va a adoptar o está adoptando
o está cumpliendo con los requisitos que marca el sistema de gestión que ya está establecido. ¿De acuerdo? Espero haber darte respuesta, Manuel. Gracias. La siguiente, Paula. Sí, ya la gente se está animando, entonces vamos a continuar antes de que se nos acabe el tiempo con Ricardo Calderón Rincón. Nos dice, en la auditoría, ¿a qué nivel de detalle se debe exigir que se establezca la planificación de acciones para lograr los objetivos de la gestión de activos? Muy bien, muy buena pregunta, Ricardo. Bien, hay un requisito de la norma que nos habla el 622, ¿vale? Que es planificación para lograr los objetivos, 622, ¿vale? Ahí nos marca claramente, recuerden que las ISO suelen ser bastante genéricas, pero nos marca claramente lo que debemos exigir como auditores en los planes. Nos dice que tienen que haber actividades, que tienen que tener asignados recursos. Y cuando hablamos de recursos es un presupuesto. Recordemos, un plan sin presupuesto no tiene sentido. Un plan que no tenga un responsable es, vamos a decir, algo que está a la deriva. Que también tenga recursos asignados HH, horas hombre, ¿cierto? O contratos. Y que también tenga un plan de seguimiento y control, ¿vale? Ese es el nivel de detalle que tenemos que exigir. Y también las actividades, ¿vale? Ahora, no le podemos exigir a una organización que, no sé, que por ejemplo a nivel de, voy a poner un ejemplo, que tenga, no sé, 5 niveles de subactividades con el detalle y no sé qué. No, no podemos exigir eso porque en ninguna parte lo exigen. Pero sí que nos demuestren, y nosotros por supuesto con la experiencia también que tenemos de auditores, pues validar que efectivamente el nivel de detalle que esa organización tiene a nivel de los planes es suficiente para que se pueda controlar ese plan. ¿De acuerdo? Es decir, se pueda llevar un control de avance físico, ¿vale? De avance, y que también se comprende, ¿ok? ¿Qué es lo que se tiene que hacer a nivel de esa actividad? ¿Ok? Algo muy importante, Ricardo, y súper clave, más allá del nivel de detalle, que también es muy importante de los planes, lo que sí hay que exigir es que los planes se encuentren conectados siempre con un objetivo de gestión de activos. No puede haber un plan flotante que no conduzca a nada. Eso es vital. Porque si no, la organización puede tener una vulnerabilidad muy grande que está relacionada a que está dirigiendo recursos a planes que no generan valor sostenible, porque no están conectados a ningún objetivo. Eso es importantísimo poderlo evaluar. ¿De acuerdo? Espero haber dado respuesta a tu pregunta. ¿Vale? ¿Hay alguna pregunta más, Paula? Sí, tenemos tiempo aún de dos, si te parece. Otra es de Rafael Zamarripa y nos pregunta, en promedio, ¿cuánto tiempo puede llevar la implementación de una auditoría de gestión de activos, desde la evaluación hasta la implementación de los planes? Vale. Aquí lo que pasa, Rafael, que me has mezclado dos cosas, ¿vale? Voy a aprovechar de comentar. Una auditoría no tiene orientación de diagnóstico. Son dos cosas diferentes, ¿de acuerdo? A veces se utiliza el término auditoría, pero no es correcto, ¿vale? Entonces, una auditoría está alineada a una norma que se llama la ISO 19011, que es la normativa que da las directrices adecuadas para auditorías, bien sea internas a cualquier sistema de gestión o auditorías también de certificación. ¿Vale? Entonces, el objetivo de una auditoría es validar conformidad. Y en el caso de que no esté, hay diferentes tipos de hallazgos. Hay uno que se llama no conformidades, mayor o menor, ¿de acuerdo? Observaciones y conformidad, ¿vale? La labor de un auditor es poder decir que es conforme, que no está conforme, pero no se dan recomendaciones, si hablamos de auditoría, el término auditoría como tal, asociada a la ISO 19011, un auditor no da recomendaciones de implementación. De hecho, vamos a decir, eso está vetado, porque si no, no nos hacemos independientes a la auditoría. Y eso es clave. Las auditorías tienen que ser independientes. Si yo participo en la implementación, obviamente cuando auditen no voy a ver vulnerabilidades o estoy comprometido porque estoy evaluando aquello que he dicho que se implemente.
¿vale? Ahora, una auditoría de gestión de activos no es para eso, ¿ok? Ahora, si hablamos de un diagnóstico de gestión de activos es otro tema. Un diagnóstico se orienta a evaluar a nivel de madurez, ¿de acuerdo? Se evalúan 5 niveles de madurez, de 0 a 5, donde si lo queremos relacionar un poco, el nivel de madurez 3, que es competente, es el que, de alguna manera, si lo relacionamos con la certificación, una empresa que tenga nivel de madurez 3 es una empresa que es candidata a certificarse, ¿vale? Entonces, un diagnóstico sí busca lo que me comentas, es decir, es una evaluación, ¿vale? Es una evaluación que de acuerdo a ciertos aspectos que evaluamos de la organización, y que busca, muchas veces cuando las organizaciones hacen diagnóstico, no solamente es cumplo o no cumplo con la norma, sino, oye, quiero también evaluar si las prácticas que estoy utilizando son las más adecuadas, ¿de acuerdo? Entonces, ahí es donde salen esto que llamamos la hoja de ruta, que tiene un plan, que tiene no sé qué y todo el rollo, ¿vale? Entonces, sí les pido que de esta sesión divulguemos, que llamemos auditoría a lo que les he dicho y diagnóstico a esto, ¿vale? Un poco para que no tergiversemos estas definiciones, ¿vale? Entonces, voy a responder tu pregunta y es, bueno, desde que se hace un diagnóstico hasta que se implementan las acciones, por ejemplo, te comento un poco la experiencia que hemos visto, eso puede llevar desde 6 meses, 12 meses, 18 meses y 36 meses, ¿de acuerdo? Y te digo esto por la experiencia que hemos tenido a nivel con otra de nuestras unidades de negocio, ¿vale? En los diagnósticos que hacemos y en las hojas de rutas que son definidas, ¿vale? Hemos tenido organizaciones que a pesar que no habían trabajado en la implementación del sistema de gestión de activos, oye, sus prácticas estaban muy adecuadas, muy alineadas y, por ejemplo, tuvieron que hacer ciertos ajustes y terminaron en 6 meses, por ejemplo, ¿vale? Otras, por ejemplo, se han tomado más tiempo porque al final es un tema de recursos, 12 meses puede llevar. En promedio, hemos visto que entre 12 y 16 meses, de acuerdo a los recursos que la organización esté dispuesta a colocar, ¿vale? Pues puede llevarlo a cabo. ¿Vale? Más o menos eso sería el punto, ¿vale? Pero recordemos esto, ¿no? La diferencia entre una auditoría de gestión de activos y lo que sería un gap, un análisis del gap, que puede decirse también, o un diagnóstico. ¿De acuerdo? Muy bien. Gracias por tu pregunta, Rafael, ¿vale? Y ¿Paula? vamos por la última. Se trata de Juan Torres y nos dice, el enfoque actualmente es técnico y hay carencias en la parte financiera. Por lo tanto, ¿por dónde debería empezar para entender el pensamiento financiero y asimilarlo a la gestión de activos? Ah, muy bien, sí. Eso no suele ocurrir y cuando en las lecciones que damos de auditores, ¿vale? Nos suelen preguntar esto, oye, viendo todo esto, oye, la parte técnica la domino, pero la parte financiera no. Bueno, algo muy importante que siempre recomiendo, ¿de acuerdo? Es que hay que fortalecer, por ejemplo, el conocimiento de... No tenemos que convertirnos en economistas y financistas, ¿vale? Pero sí, por ejemplo, comprender y entender cómo funcionan, por ejemplo, indicadores de sostenibilidad y de gestión de activos, por ejemplo, como es el ROIC, el ROIC, ¿vale? Cómo funciona el ROA, cómo se alimentan, entenderlos, porque si llegamos a una auditoría donde uno de los objetivos del negocio es mejorar el ROIC y no sabemos lo que es, pues los criterios que vamos a utilizar para auditar van a estar muy flojos, ¿vale? Entonces, entender esos principales indicadores financieros que están muy conectados a la gestión de activos y también entender los procesos de decisión, ¿vale? A nivel de inversiones. ¿Cómo se conectan esas inversiones? Los procesos de decisión también son temas financieros, ¿vale? Entonces, yo les recomendaría, a ver, sin ánimo de quererles vender la moto aquí, pero por ejemplo, voy a pedir un poco, aprovechando esa pregunta, Paula, que les puedas compartir a todos. Tenemos una lección, ¿vale? Un mini post que se llama Finanzas para no financieros, ¿vale? Finanzas para no financieros, técnicos e ingenieros. Y está bastante buena
porque lamentablemente con el tema financiero o tienes que hacer un MBA para verlo todo, ¿vale? O hay mucha formación, pero que está hecho quizás para contables, ¿vale? Entonces, hemos intentado con esta pregunta que me hacéis, de múltiples libros, pues decir, vamos a ver, para un implementador de gestión de activos, para un auditor, ¿ok? Por ejemplo, ¿qué se requeriría entender? Y esto con este profesor financiero que les comento, que colabora con nosotros desde hace muchos años en los másteres, diseñamos este programa que está relacionado a esto. Entender las palancas que mueven estos indicadores financieros conectados con la gestión de activos y comprender también los criterios de financieros que se tienen que considerar, y por supuesto eso nos ayuda, es una, vamos a decir, una bola de nieve que nos lleva después a entender qué datos tenemos que auditar en las organizaciones para asegurar que ese entendimiento financiero de los activos se tiene, ¿de acuerdo? Entonces voy a pedirte, Paula, que les compartas a todos también ese mini post, que es un mini post, son cursos cortos de 8 horas, a demanda, en la que se habla de temas de riesgos relacionados a gestión de activos, temas financieros, y la verdad que está bastante bien. Se lo recomiendo 100% y además tienen precios bastante interesantes. ¿Ok? ¿De acuerdo? Pues entiendo que esa es la última lección, Paula, ¿vale? Pues por mi parte agradeceros vuestra participación y esperando contar con ustedes tanto a nivel de los programas. Aquí está a disposición los programas que tenemos un poco para desarrollar este conocimiento, tanto el de gestión de activos que empieza el próximo lunes, ¿vale? Ya está confirmado, y el curso de auditor del sistema de gestión de activos que inicia el 16 de mayo, que también está confirmado, y ya llevamos más de 60 ediciones desarrollando esta actividad. Así que muchísimas gracias, un saludo a todos los conocidos que me escribieron por el chat, y pues muchísima suerte a todos. ¿De acuerdo? Cuídense mucho. Hasta luego. Muchas gracias a todos por asistir. Como comenta la doctora Tibaide, un placer que compartan un huequito de vuestra agenda con nosotros. Les esperamos en los próximos webinars y que tengan muy buen día.